¿Sabías que Moisés, uno de los mayores líderes en la Biblia, tuvo una esposa de la que probablemente nunca has oído hablar? Su nombre era Séfora, y su historia, aunque a menudo olvidada, está llena de misterio y momentos sorprendentes. ¿Quién era esta mujer de una cultura diferente y qué papel desempeñó en la vida de Moisés? Aún más intrigante, ¿sabías que la Biblia menciona otra esposa de Moisés, una mujer cusita? Pocas personas conocen a esta figura misteriosa, pero también desempeñó un papel significativo en la vida de este gran libertador. Cómo estas dos mujeres, provenientes de culturas y antecedentes distintos, moldearon el viaje de uno de los personajes más importantes de la historia bíblica. Si deseas aprender más sobre estos personajes bíblicos menos conocidos y descubrir misterios bíblicos, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas nada. La historia de Séfora comienza con un encuentro inesperado en un momento crucial de la vida de Moisés. Después de huir de Egipto por haber matado a un egipcio que maltrataba a un hebreo, Moisés buscó refugio en el desierto de Madián. Estaba huyendo, confundido, viviendo como un fugitivo y dejando atrás su vida como príncipe en el palacio del faraón. Fue en este árido y solitario desierto donde Moisés conoció a Séfora, la mujer que se convertiría en su esposa y compañera. Moisés llegó a un pozo en Madián, un lugar común donde las pastoras llevaban sus rebaños a beber agua. Ese día fue testigo de algo que llamó su atención. Un grupo de pastores intimidaba y alejaba a un grupo de mujeres que intentaban dar agua a sus rebaños. Sin dudarlo, Moisés se levantó para defenderlas, ahuyentando a los pastores y asegurándose de que las mujeres pudieran dar agua a sus animales. Estas mujeres eran las hijas de Jetro, el sacerdote de Madián, y una de ellas era Séfora. La valiente acción de Moisés no pasó desapercibida. Cuando las hijas regresaron a casa antes de lo habitual, le contaron a su padre lo que había sucedido. Impresionado por la historia, Jetro ordenó que trajeran a casa al hombre que las había ayudado. Moisés fue invitado a quedarse con ellos, y el sacerdote de Madián lo acogió en su hogar. Fue en este entorno donde Moisés conoció mejor a Séfora, quien eventualmente se convirtió en su esposa. El matrimonio de Moisés con Séfora fue una unión inesperada entre dos culturas muy diferentes. Moisés, criado como un príncipe en Egipto y perteneciente al pueblo hebreo, ahora se unió a una mujer de origen madianita, hija de un sacerdote extranjero. Esta combinación inusual refleja cómo Dios, a menudo, obra de maneras inesperadas, uniendo a personas de diferentes orígenes para cumplir sus planes más grandes. Moisés, aún un hombre en busca de su identidad y llamado, encontró en Séfora no solo una esposa, sino también una compañera que lo apoyó durante una etapa crítica de su vida. El desierto de Madián se convirtió en un lugar de transformación para Moisés, donde pasó de ser un fugitivo a un pastor, y donde Dios lo preparó para su futura misión de liberar al pueblo de Israel. Con Séfora a su lado, ella desempeñó un papel fundamental, ofreciendo apoyo, compañía y una nueva familia. Pero ¿quién era Séfora más allá de su herencia madianita y cómo su trasfondo cultural y religioso influyó en su vida con Moisés? Para entender mejor quién era Séfora, es importante hablar un poco sobre los madianitas y lo que esa herencia significaba para ella y su relación con Moisés. Los madianitas eran un pueblo seminómada que vivía en las regiones desérticas alrededor de Canaán. Eran descendientes de Madián, uno de los hijos de Abraham y su segunda esposa, Cetura, Génesis 25, 2. Esto hacía que los madianitas estuvieran relacionados lejanamente con los hebreos, compartiendo ancestros comunes. Sin embargo, con el tiempo, sus prácticas religiosas y culturales se desarrollaron de manera diferente. El hecho de que Séfora fuera hija de un sacerdote de Madián sugiere que creció en un entorno profundamente religioso, aunque no estrictamente alineado con las creencias hebreas. El matrimonio entre Moisés y Séfora unió dos mundos muy diferentes. Moisés, un hebreo criado como príncipe en Egipto, ahora estaba casado con una mujer de un pueblo nómada del desierto.
Esta unión simbolizó las conexiones culturales y las complejidades que Moisés enfrentaría a lo largo de su vida. Aunque los hebreos eran el pueblo elegido por Dios, Moisés se casó con una mujer fuera de esa comunidad, lo que invita a reflexionar sobre cómo Dios puede usar a personas de diferentes culturas para cumplir sus propósitos. Séfora, proveniente de una cultura diferente, probablemente aportó una perspectiva única a su matrimonio. Su vida en Madián, donde el desierto era su hogar, la preparó para soportar las dificultades de vivir en el desierto, algo que más tarde sería útil cuando ella y Moisés enfrentaran grandes desafíos durante el Éxodo. Además, el hecho de que Séfora fuera hija de un sacerdote pudo haberle dado una sensibilidad espiritual importante, aunque sus tradiciones religiosas no fueran exactamente las mismas que las hebreas. La Biblia no da muchos detalles sobre la vida de Séfora antes de conocer a Moisés, pero su valentía y capacidad para actuar rápida y decisivamente, como se verá más adelante, muestran que era una mujer fuerte y espiritualmente consciente. Además, la relación de Moisés con Jetro, su suegro, indica que la familia de Séfora tuvo una influencia significativa en la vida personal y espiritual de Moisés. Jetro no solo acogió a Moisés, sino que también le ofreció sabios consejos durante el período en el desierto, convirtiéndose en un importante consejero al inicio del liderazgo de Moisés. Un detalle interesante que surge más adelante en la vida de Moisés es la mención de una esposa cusita, Números 12, 1, lo que sugiere que probablemente tuvo otra esposa además de Séfora. La identidad de esta esposa cusita está envuelta en misterio. No sabemos exactamente quién era ni cuándo Moisés se casó con ella, pero su mención en las Escrituras nos recuerda que la vida personal de Moisés, incluso en sus relaciones, era compleja e involucraba múltiples culturas. Esta segunda esposa también trajo conflictos entre Moisés y sus familiares, mostrando que su vida familiar era más rica y complicada de lo que podríamos imaginar inicialmente. Séfora no fue solo una figura secundaria en la vida de Moisés. Como su esposa, desempeñó un papel crucial al apoyarlo y moldearlo durante un periodo crítico de su vida. Después de su matrimonio, Moisés pasó muchos años en Madián, trabajando como pastor para su suegro, Jetro. Esta fase, a menudo pasada por alto en las narrativas bíblicas, fue un tiempo de transformación, en el que Moisés pasó de ser un príncipe exiliado a un siervo de Dios, y Séfora estuvo a su lado, ofreciendo compañía durante las incertidumbres y desafíos del desierto. Como hija de un sacerdote, es probable que Séfora estuviera acostumbrada a una cultura profundamente religiosa, donde la espiritualidad desempeñaba un papel importante en la vida diaria. En el desierto, lejos del bullicio y las comodidades de la vida en Egipto, Moisés experimentó un tiempo de preparación espiritual, y Séfora, como su esposa, formó parte de este proceso. Aunque la Biblia no detalla la vida diaria de Moisés y Séfora durante esos años en el desierto, podemos imaginar que su vida no fue fácil. Como pastores, vivían de manera sencilla en una tierra dura, cuidando rebaños y enfrentándose a los desafíos del clima y la soledad. Este período sirvió para moldear a Moisés, quien, junto a Séfora, aprendió paciencia, confianza en Dios y la importancia de esperar el momento adecuado para actuar. Durante este tiempo, Séfora también se convirtió en madre. Ella y Moisés tuvieron 2 hijos, Gersón y Eliezer. El nombre Gersón, que significa extranjero allí, Éxodo 2:22, refleja el sentimiento de Moisés de estar en una tierra extraña, un tema significativo en su viaje. Esta elección de nombre nos da una idea del impacto emocional que este tiempo de exilio tuvo en Moisés. Séfora, por su parte, le dio una familia y un sentido de pertenencia durante este período de incertidumbre. Tenemos un video en el canal que profundiza en la historia de los hijos de Moisés, que puedes encontrar enlazado aquí en la pantalla. Sin embargo, Séfora no fue solo una esposa y madre. Ella demostró ser esencial en momentos críticos, como se vio en una situación de vida o muerte, en la que su acción decisiva salvó la vida de Moisés.
Esto mostró su valentía y su comprensión de las tradiciones espirituales de su esposo. Este momento, relatado en Éxodo 4, 24 a 26, es uno de los episodios más misteriosos y enigmáticos que involucran a Séfora. Ocurre justo después de que Moisés recibió el llamado de Dios para regresar a Egipto y liberar a los israelitas. Mientras viajaban a Egipto con sus hijos, algo inesperado y dramático sucedió. La Biblia nos dice que durante el viaje, Dios se encontró con Moisés en un lugar de descanso y quiso matarlo. El relato bíblico no explica directamente la razón, pero probablemente Moisés había descuidado un mandamiento importante: la circuncisión de su hijo. Este acto era parte del pacto que Dios había hecho con Abraham y sus descendientes, un signo de obediencia al mandamiento divino. Ante esta confrontación divina, Séfora actuó rápidamente y con decisión. Tomó un cuchillo de pedernal, circuncidó a su hijo y tocó los pies de Moisés con el prepucio, declarando: «Ciertamente, tú eres para mí un esposo de sangre». Su acción rápida fue crucial para salvar la vida de Moisés. Después de la circuncisión, Dios cedió y el peligro pasó. Este breve episodio está lleno de misterio. ¿Por qué estaba Dios tan enojado con Moisés hasta el punto de querer matarlo? ¿Y cómo entendió Séfora tan rápidamente lo que debía hacerse? Parece que, incluso como mujer madianita, Séfora tenía conocimiento de las tradiciones hebreas y comprendía la importancia de la circuncisión, una práctica profundamente arraigada en el pacto entre Dios y el pueblo de Israel. Esto revela que Séfora, aunque no era israelita de nacimiento, entendía el significado espiritual de ciertos rituales hebreos y estaba dispuesta a obedecer los mandamientos de Dios, incluso en un momento de crisis. El acto de Séfora no fue solo una demostración de obediencia, sino también de valentía. Intervino cuando la vida de su esposo estaba en peligro, y su acción rápida fue clave para evitar el juicio de Dios. Este momento resalta la importancia de Séfora en la vida de Moisés, no solo como esposa y madre de sus hijos, sino como una mujer de profundo entendimiento espiritual que podía actuar bajo extrema presión. Este episodio refuerza cuán integrada estaba Séfora en la misión de Moisés. Aunque a menudo se la ve como una figura secundaria, su disposición y acciones salvaron a Moisés de una situación que podría haber terminado en tragedia, permitiéndole continuar su camino y cumplir su papel como libertador de Israel. Pero, ¿qué pasó con Séfora después de este episodio? Moisés estaba en camino de llevar a cabo una de las misiones más importantes de la historia bíblica, y Séfora, aunque esencial en muchos momentos, tuvo que apartarse temporalmente. Después del misterioso y dramático episodio de la circuncisión, Séfora y sus hijos regresaron a Madián, probablemente bajo el cuidado de su padre Jetro. Esta separación, aunque breve y no elaborada en la Biblia, es significativa. Parece que Séfora y sus hijos no acompañaron directamente a Moisés durante los eventos que marcaron su confrontación con el faraón, las plagas y el liderazgo del Éxodo. El regreso de Séfora a Madián sugiere que tuvo que permitir que Moisés continuara su misión solo, al menos por un tiempo. Este tipo de sacrificio es algo que Séfora parece haber aceptado. Mientras la narrativa bíblica se enfoca en Moisés y su misión, podemos imaginar el impacto emocional y personal que esta separación tuvo en Séfora. Como cualquier esposa y madre, probablemente tuvo que lidiar con el miedo y la preocupación por el bienestar de su familia. Esta decisión de regresar a Madián puede haber estado relacionada con la necesidad de proteger a sus hijos de los peligros que Moisés enfrentaría en Egipto. La misión de Moisés era peligrosa, y su confrontación con el faraón estaba a punto de desencadenar una serie de eventos catastróficos, como las plagas. Asegurar la seguridad de la familia de Moisés bajo el cuidado de Jetro podría haber sido la mejor opción en ese momento. Después del Éxodo y la liberación de los israelitas de la esclavitud en Egipto, Séfora y Moisés tuvieron un importante reencuentro. La Biblia nos dice que, en algún momento después de que los israelitas salieron de Egipto, Jetro llevó a Séfora y a sus 2 hijos de vuelta a Moisés en el desierto
Éxodo 18. Este reencuentro marcó una nueva etapa en la vida de Moisés y su familia, quienes hasta entonces habían estado separados por las difíciles circunstancias de su misión. Imagina lo que este reencuentro debió significar tanto para Moisés como para Séfora. Moisés, quien había soportado tanto, desde confrontar al faraón hasta liderar a una multitud de exesclavos por el desierto, finalmente se reunió con su esposa e hijos. Para Séfora, quien probablemente siguió todo desde la distancia, reunirse con su esposo después de su gran victoria debió de ser emocionante y lleno de alivio. Ahora podía presenciar de cerca cómo se estaba cumpliendo el llamado de Dios en la vida de Moisés. El legado de Séfora, aunque a menudo olvidado, es significativo. Fue mucho más que una figura secundaria en la historia. Su valentía, sabiduría y constante apoyo a Moisés en momentos cruciales ayudaron a moldear la vida y el destino del hombre que Dios eligió para liderar al pueblo de Israel. Séfora desempeñó su papel no solo como esposa y madre, sino como una mujer de fe, fortaleza y entendimiento espiritual. Sin embargo, la historia de Séfora no es la única narrativa intrigante en lo que respecta a las mujeres en la vida de Moisés. En Números 12 encontramos la mención de una esposa cusita. Este pasaje nos dice que Miriam y Aarón criticaron a Moisés por haberse casado con una mujer cusita, una figura rodeada de misterio. ¿Quién era esta esposa cusita? El término Cus en la Biblia se refiere a una región al sur de Egipto, generalmente identificada con el actual Etiopía o Sudán. Los cusitas eran conocidos por su piel oscura y para los israelitas representaban a un pueblo extranjero. La mención de una esposa cusita implica que Moisés se casó con una mujer de una cultura muy diferente a la de los hebreos. La Biblia no ofrece muchos detalles sobre esta posible segunda esposa de Moisés, lo que ha llevado a diversas especulaciones. Algunos estudiosos bíblicos sugieren que la esposa cusita podría haber sido la misma Séfora. Argumentan que Madián y Cus, ambos asociados con regiones al sur de Egipto, podrían superponerse en ciertos contextos. Sin embargo, la mayoría de los eruditos creen que esta esposa cusita era una mujer diferente, lo que implica que Moisés tuvo una segunda esposa en algún momento de su vida. Si esta mujer cusita fue realmente una segunda esposa, ¿qué pudo haber llevado a Moisés a casarse con ella? La Biblia no describe las circunstancias de este matrimonio. Aún así, es posible que Moisés se casara con ella durante su tiempo en el desierto, interactuando con diferentes pueblos, tal vez como parte de una alianza política o cultural. La insatisfacción de Miriam y Aarón con este matrimonio podría haberse derivado de la tensión que tal unión creó. Es posible que lo vieran como una amenaza para las tradiciones hebreas o incluso como una ofensa personal. A pesar de su oposición, el texto bíblico es claro al mostrar que Dios se puso del lado de Moisés en este asunto, castigando severamente a Miriam por su crítica, Números 12, 9. Este episodio resalta que Dios no veía problemático el matrimonio de Moisés con una mujer cusita. También aprendemos de este relato que la vida personal de Moisés, incluso en sus relaciones familiares, era compleja e involucraba desafíos que reflejaban tensiones culturales y espirituales más amplias. Su matrimonio con una mujer cusita es un recordatorio de cuán diversas fueron las experiencias de Moisés, interactuando y abrazando a personas de diferentes orígenes mientras cumplía la misión de Dios. Aunque el enfoque de la Biblia está principalmente en la misión divina de Moisés para liberar a los israelitas, su vida familiar ofrece lecciones valiosas. Revela que incluso los siervos más grandes de Dios enfrentan desafíos personales, relaciones complejas y decisiones que requieren fe, coraje y disposición para cruzar fronteras culturales. ¿Ya conocías la historia de Séfora y de la mujer cusita? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Si disfrutaste aprender más sobre estas figuras misteriosas y significativas en la vida de Moisés, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros próximos videos.
Dejaremos un enlace aquí en la pantalla a un video que profundiza en el episodio donde Dios buscó matar a Moisés. Asegúrate de verlo. Estoy seguro de que lo encontrarás fascinante. Hasta la próxima y que Dios te bendiga.